Bueno, muy bien, querida, amorosa familia. Vamos a continuar haciendo un viaje por esta información que nos entregan nuestros sagrados y amorosos maestros, donde hemos venido hablando un poquito sobre, reforzando un poco la información sobre las capas del ADN. Y bueno, en la enseñanza anterior hablábamos de la capa 7. La capa 7, ¿sí? Que es el despertar de la divinidad interior. Y entonces, para recordar un poquito esa capa 7, a donde nos han dado los nombres en hebreo de cada una de las capas del ADN, esta capa 7 dice que es el Kadumat Elohim, que traduce la divinidad revelada. Entonces esa capa 7 representa pues el momento en el que el ser humano descubre que es mucho más de lo que ha creído. Y pues durante muchos años se nos habla con respecto a esta capa de que siempre hemos visto solamente el cuerpo, la biología. Es decir, que nos reconocemos por la personalidad, por la historia, por la profesión, por la identidad. Pero nos dice que algún día empieza algo muy interesante a ocurrir, y es que es como si dentro de nosotros algo se empezara a mover y algo empezara a despertar, ¿verdad? Y entonces es cuando nosotros hacemos esas preguntas existenciales, como por ejemplo, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué es lo que he venido yo a hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la misión de mi alma? Entonces esta pregunta es la activación realmente de la capa 7. Cuando el ser humano entra dentro de esa inquietud de poder sentir dentro de sí mismo que hay algo mucho más allá de lo que solamente sus ojos o sus sentidos pueden percibir, que hay algo que puede sentirse como tan espiritual, tan incomprendible, pero que a la larga el alma sabe que eso existe. Entonces es cuando no surge porque alguien te lo enseñe, ¿no? Sino más bien es porque esa inquietud viene y proviene de lo más profundo del alma. Entonces podríamos decir que esa capa 7 viene siendo como el amanecer, como cuando tú logras salir de una noche oscura, y es como cuando logras observar en esa mañana que puedes empezar a ver ahí el sol en el horizonte, como si algo empezara a mostrarte que hay una luz mucho más allá de lo evidente, de lo que tú has visto, que nada cambió en ese amanecer. Ahí la montaña siempre estuvo, los árboles nunca se corrieron, y lo único que ha cambiado fue justamente ese momento del toque que existe en el cielo cuando surge el sol. Y así, tal cual es cuando se despierta, cuando hay un despertar de conciencia. Porque siempre la verdad ha estado ahí presente. El Creador, la fuente divina, siempre ha estado ahí presente. Lo cual quiere decir que tu alma siempre lo ha reconocido, ha estado ahí. Hay un contacto de algo que aparentemente no puedes ver, pero que sabes que está. Entonces, lo que cambia realmente es la capacidad para poderlo ver. Y es por eso que nos damos cuenta, porque en este momento, justamente en este momento planetario, pues tantas personas empiezan a despertar. Y ahora empezamos a darnos cuenta que las personas hablan mucho más acerca de lo que es la meditación. Muchas personas se dedican a estudiar la espiritualidad, a explorar la energía. Empiezan a ver esas investigaciones de esas experiencias cercanas a la muerte. Se habla más de la conciencia. Es como que cada persona que entra dentro de este camino empieza como a comprender el propósito de la vida.
Entonces eso dice que no es una casualidad. Es esa capa 7 que empieza a activarse colectivamente. Y eso lo único que muestra es que estamos en un momento planetario donde la humanidad empieza a recordar. Es como una gran búsqueda. Entonces muchas personas creen que buscan a Dios, pero más que eso, es como si hubiera algo mucho más profundo, ¿no? Se empieza a recordar lo que ya se es, lo que nunca ha estado realmente oculto. Simplemente ha estado ahí, que tú no lo has podido observar. Es como si hubiéramos perdido esa joya que siempre hemos llevado puesta. Y entonces poníamos ese ejemplo de que la buscamos por toda la casa y finalmente nos damos cuenta que siempre está ahí colgada. Así es como el humano poco a poco empieza a entrar dentro de un campo y dentro de un proceso mucho más grandioso. Entonces, recordando esa capa 7, ahora nos vamos para la capa 8. Y la capa 8 nos habla del registro akáshico. ¿Qué es el akasha? Qué interesante hablar del akasha. El akasha es el archivo viviente del alma. Entonces, si la capa 7 nos recuerda quiénes somos, entonces la capa 8 nos recuerda todo lo que hemos aprendido. Es como si nos pudiéramos imaginar una biblioteca gigantesca, tan grande, tan inmensa, que contiene cada experiencia de amor, cada experiencia de valentía que tú has vivido, cada acto de servicio que tú has hecho a través de tus vidas, de tus experiencias, cada aprendizaje, cada desafío, cada triunfo, bueno, todo lo que hemos experimentado, cada lágrima, cada dolor. Entonces, cada vez que elegiste levantarte después de tener una caída, es como si todo hubiera quedado en un registro, incluso cada parpadeo que has tenido. Entonces, si nosotros imaginamos que esa biblioteca no está fuera de ti, sino que realmente está conectada contigo, siempre, siempre. Y esa es la capa 8. El alma nunca ha empezado realmente desde cero, porque muchas personas creen que llegan a la tierra ahí como una hoja en blanco para escribir una historia. Sin embargo, aquí el día de hoy esta enseñanza nos propone algo distinto. Y es que el alma siempre llega con una experiencia acumulada. El alma, cuando baja y cuando entra ahí a ese pequeño fetico que se está formando dentro del útero, pues esa alma ya viene con sabiduría, viene con talentos, lleno de memorias, lleno de muchos aprendizajes, y que no siempre son conscientes, pero van a estar ahí. Entonces, la capa 8, que es el registro akáshico, se lee como el Rochet Barabot en hebreo, y significa el que cabalga las nubes. Ese es el nombre en hebreo y ese es el significado, el que cabalga las nubes. Entonces, al analizar este nombre que tiene esa capa, entonces empezamos a preguntarnos, bueno, entonces primero que todo, ¿qué significa el akasha? ¿Qué es? La palabra akasha proviene del sánscrito y en las antiguas tradiciones de la India se considera el quinto elemento. Entonces, si nosotros recordamos los primeros 4 elementos, ¿no? El agua, la tierra, el aire, el fuego. Pero existe un quinto elemento que es invisible, que se le conoce como el akasha, que realmente significa el éter, el espacio sagrado, ese campo universal. El éter es la sustancia primordial. Los sabios de la India
enseñaban que todo surge del Akasha y que todo regresa al Akasha. Podríamos decir que es la memoria completamente viva de todo el universo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, escucha las enseñanzas de Crayon, que es de una sabiduría maravillosa, él lleva el concepto mucho más allá. El maestro Crayon nos dice que la Akasha no es solamente una biblioteca cósmica, ahí donde se pueden como guardar todas las vidas pasadas, sino que es mucho más que eso. Él dice que es una memoria energética viva. No es como si fuera ahí un archivo completamente muerto, no. No es una grabación tampoco. Él dice que es un sistema dinámico que sigue interactuando contigo en cada momento, que no se pierde. Entonces el Akasha no está en el pasado. Y esto es uno de los conceptos, podría yo decir que podrían ser revolucionarios, porque la mayoría de las personas creen que las vidas pasadas quedaron atrás, que lo que pasó pasó y ahí quedó. Pero realmente la energía de esas vidas sigue completamente activa. Nunca, nunca desaparece, nunca se ha perdido, nunca se archivó. Lo que sucede es que se integró, por decirlo de alguna manera, porque forma parte de lo que tú eres ahora. Entonces, podríamos poner en las enseñanzas de Crayon, él pone un ejemplo que a mí me encanta. Él habla acerca de que si tú pudieras ver una gran pintura gigantesca, podrías observar que cada vida que has vivido podría ser cada color que está en esa pintura. Y como si cada experiencia fuera como una pincelada. Entonces cada aprendizaje es una textura. Tú no eres solamente una vida, sino que tú vienes siendo todo el cuadro completo que está reflejado ahí. Cada color, cada textura, cada pincelada que está en ese cuadro, ahí estás tú reflejado. Todo está ahí completo. Entonces cuando observas la obra terminada, miras ese cuadro, pues lo que pasa es que tú ya no puedes separar fácilmente el azul del rojo, o el blanco del amarillo, o el verde del violeta. Todo lo que quedó dentro de esa pintura, ahí estás tú. Ese eres tú. Todo absolutamente forma parte de una sola creación. Y así de esa misma manera podríamos decir que funciona el Akasha. Muchas situaciones aparentemente inexplicables provienen del Akasha. Ahí es donde hemos hablado durante varias enseñanzas cuando uno ve a los niños que trae esos talentos extraordinarios. O porque a veces tú tienes afinidad con determinadas cosas. O porque algunas personas tienen miedo, por ejemplo, al agua, que lo puedo acá decir, yo soy una de esas personas que le tiene miedo al agua sin haber tenido una experiencia de un accidente en esta vida, pero viene con una memoria de miedo al agua. O porque si una persona empieza a tocar un instrumento pareciera que lo pudiera recordar. O a veces cuando vas caminando por algún sitio, en alguna ciudad o ves alguna imagen, ves el sitio y lo recuerdas. Todo eso puede estar relacionado con esas memorias akáshicas. Entonces, cuando empezamos a ver lo que es el Akasha y los dones espirituales, no nos dice que los dones no se aprenden. Tú no aprendes tu don. Lo que haces es que recuerdas. Es como cada vida logra dejar experiencias ahí acumuladas y nada se pierde, todo está ahí. Entonces cuando una persona despierta espiritualmente, comienza a acceder a esa biblioteca
Entonces empieza a aparecer la intuición, la sabiduría, la compasión, aparece la canalización, la capacidad de poder enseñar, el preconocimiento, la sanación, un liderazgo espiritual. No es porque lo estés aprendiendo desde cero, sino porque tú ya lo has desarrollado antes, tú ya vienes con esa facultad. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese concepto que hemos escuchado decir que son las almas viejas, un alma vieja no es alguien mejor que otro, es alguien que ha experimentado mucho, alguien que ha vivido muchas encarnaciones. Por eso muchas almas viejas sienten que no encajan, que buscan algo más profundo, que escuchar una conversación a veces entre un grupo de personas le parece completamente trivial lo que está escuchando, que tiene nostalgia de un lugar desconocido, que le encantaría volver a ese lugar pero no sabe dónde es, dónde está. Que puede sentir mucho amor por culturas antiguas, por ejemplo, que pueden recordar y pueden saber información realmente sin haberla estudiado en ningún lado. Todo eso es el Akasha. Y no solamente el Akasha, podríamos decir que es como el cerebro. Las células recuerdan, la biología recuerda, toda tu estructura energética recuerda. Entonces cuando se recuerda no solamente desde ahí, desde la parte que podríamos nosotros ver de manera lineal que creemos que lo que recuerda es el cerebro, no. Por eso algunas personas sanan cuando pueden lograr liberar memorias muy profundas, cosas que quizás no recuerda, pero que están ahí como una impronta dentro de la memoria celular. Entonces se empieza como a transformar esos patrones de todas esas vidas que se han acumulado durante mucho tiempo. El Akasha no solo podríamos decir que guarda heridas, sino que también guarda victorias. La mayoría de las personas buscan sus vidas pasadas para poder allá descubrir traumas, pero también podemos verlo desde otra mirada, porque también se logra encontrar la sabiduría, se logran encontrar los dones, se puede buscar la maestría. Y entonces empiezas a darte cuenta que hay algo que está innato en ti y que tú tienes la capacidad de poder desarrollar muchas cosas y no lo comprendes, pero sabes que como si tu alma lo supiera, ¿sí? Que ahí tienes fortalezas dentro de ti. Entonces nos damos cuenta que la Akasha viene siendo como esa biblioteca viva. Es como si nos pudiéramos nosotros imaginar una biblioteca infinita. Pero esa biblioteca no está llena de libros, sino está llena de experiencias. Y que cada experiencia, pues entonces, ¿qué contiene? Contiene emociones, sabiduría, comprensión, compasión, talentos, desafíos superados. Y esa biblioteca está disponible no afuera, sino dentro de ti. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que la Akasha de lo que tú eres tiene una relación completamente con Gaia. Porque la Tierra siempre está en un proceso de poder sostener recuerdos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? A que los lugares sagrados recuerdan. Los lugares sagrados tienen Akasha. Las pirámides tienen Akasha. ¿Sí? Las lagunas, los asentamientos indígenas, las montañas tienen Akasha. Los océanos tienen Akasha. Los cristales tienen Akasha.
nos damos cuenta de que todo tiene una caja, una biblioteca, donde se almacena toda esa información. Por eso cuando muchos trabajadores de la luz, parte de su misión es cuando se les envían a ciertos lugares para hacer misión o activaciones, como por ejemplo lo hemos experimentado aquí en el servicio planetario, cuando se nos envían a estas misiones, no es que se esté imaginando y los guías o los maestros no te envían ahí porque, pues mandemos a estas personas para que hagan allá un trabajo, porque sí, no. ¿Por qué? Porque mandan o te mandan a ti determinado punto o porque naciste en determinado punto del planeta. Y es porque tu codificación entra en resonancia con muchas memorias antiguas. Entonces podríamos decir que nosotros no necesitamos recordar todas nuestras vidas pasadas, eso no es lo necesario. Lo importante no es recordar lo que tú fuiste, sino que lo importante es recordar lo que tú aprendiste, la información que tú tienes de esas experiencias. Lo importante no es descubrir si tú fuiste rey, reina, si fuiste príncipe, princesa, sacerdote, sacerdotisa, reina, chamán, no sé, guerrero, cualquier cosa, sino realmente lo importante es traer a esta vida la sabiduría, la compasión, la luz que tú desarrollaste durante esa experiencia de vida. Eso es realmente lo importante. Porque pues tú no puedes vivir, entonces ya se convierte ego, porque si tú vives solamente pensando de que fuiste el dios, la diosa, el rey, la reina, y sí, eso suena bonito, qué chévere, pero ¿y qué lograste ahí? ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué memoria estás trayendo para contribuir al bien más grande de todos? Entonces, cuando hablamos de esta capa 8, nos podríamos preguntar, ¿y si dentro de mí existiera una biblioteca sagrada que contuviera toda la sabiduría de mi alma? ¿Eso podría ser posible? O tal vez qué dones estaría listo o lista para recordar ahora. ¿Qué parte de mi grandeza realmente está esperando por ser reconocida? Entonces nos damos cuenta y observamos a todos esos niños que empiezan a mostrar todos esos talentos extraordinarios, ¿no? Que tocan música sin nunca haberla estudiado, que algunos se ven tan sabios desde tan pequeños, que otros poseen una intuición pero impresionante. Entonces la explicación espiritual y muy sencilla sería que no están empezando nada. Lo que realmente está observándose es que ellos están continuando. Ellos vienen como esa gran pintura del alma. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que no se trata de que nosotros nos imaginemos las vidas separadas como cajas separadas. Lo dije mal. No es que te imagines las vidas pasadas como si fueran cajas separadas. Ok. No. No como si tú entraras como al depósito y vieras ahí unos estantes donde cada vida está guardada individualmente. No es así. No funciona de esa manera. Realmente la imagen que podríamos observar es otra. Es como imaginarlo como una gran obra de arte. Como lo decíamos al inicio, donde cada experiencia es un color, donde cada sombra que ves dentro de esa pintura o cada luz significa algo dentro de esas vidas, donde todo se puede mezclar, ¿sí? Y realmente viene siendo solamente toda una obra de arte, y esa obra de arte eres tú. Entonces, cuando todos esos recuerdos empiezan a aparecer, pues
empiezan a haber muchas preguntas dentro del ser humano. Porque empiezas a darte cuenta que cuando eso surge es porque tú estás empezando a entrar en un espacio de una madurez energética. Entonces, cuando una persona alcanza suficiente equilibrio interior, pues ciertas memorias pueden comenzar a revelarse. No para alimentar el ego, sino ni tampoco pues para que uno se sienta especial, no. No como para que tú salgas a decir, ay, yo fui esto, yo fui aquello, no. Sino realmente es para comprender mejor el camino actual. Entonces los guías, maestros y todos esos niveles superiores de conciencia revelan solamente aquello que puede ser utilizado con sabiduría por ti. No te entregan más ni te revelan más de lo que tú no estás capacitado aún para tener. Por eso muchas personas dicen y desean tener el nombre cósmico o galáctico, pero normalmente no se entrega hasta cuando la persona realmente no sea una persona que esté preparada para recibir esa sabiduría. Y por eso es que algunos recuerdos aparecen en el momento justo. Nunca antes ni tampoco nunca después, en el momento justo. Porque es cuando puede realmente esa información, es cuando esa manifestación o esa revelación puede realmente ayudar al crecimiento del alma. Ese es el verdadero regalo de la Akasha. Y entonces, en esta parte es muy importante comprender que la Akasha no es realmente pues como conocer quién fuiste, sino realmente el propósito es recordar todo lo que tú lograste aprender ahí. Entonces hay una diferencia enorme. Porque, por ejemplo, tal vez antes fuiste un sanador, fuiste un maestro, un gran sabio, quizás un gran artista, o probablemente pudiste haber sido un gran líder. Pero lo importante no es el personaje, sino que lo importante es lograr recuperar la sabiduría que quedó guardada. Entonces esta capa 8 del ADN, cuando esta capa empieza ahí a despertar, pues es cuando tú te empiezas a sorprender, porque empiezas a comprender cosas. Aparecen esas comprensiones repentinas que de pronto durante mucho tiempo te hiciste la pregunta, pero de pronto tiene una lógica. Es cuando surgen todos esos talentos dormidos, cuando se fortalecen los dones intuitivos, cuando se desarrolla incluso un mayor nivel interior de paz. Entonces es ahí cuando se logra comprender el mejor propósito de la vida. Y comienzas a sentir que tal vez tú ya conocías ciertas verdades antes de que se pudieran haber revelado. Y eso es lo que hace que esta capa 8 tenga pues algo tan interesante y tan maravilloso, porque es cuando empieza a surgir el recuerdo del alma, cuando se empiezan a manifestar, empiezas a tal vez a tener sueños de revelaciones antiguas, o tal vez empiezas, no sé, surge por ejemplo una información, y esa información te deja saber que en alguna vida fuiste un ser que fue un gran sanador, por ejemplo. Entonces, si la capa 7 nos recuerda nuestra divinidad, entonces la capa 8 nos recuerda nuestra experiencia acumulada. Y nos falta comprender que toda esa sabiduría puede convertirse en un poder creador consciente. Falta comprender cómo el alma utiliza toda esa información para poder manifestar una nueva realidad. Y precisamente es ahí donde empieza a surgir algo muy interesante, porque es la apertura hacia esa capa 9 del ADN. Esa es la capa donde la sabiduría deja de ser un recuerdo y comienza a convertirse en creación consciente,
que la vamos a ver en la siguiente enseñanza. Entonces, dentro de esta capa 7 y esta 8 que hemos visto hasta el momento, pues contienen todas esas vidas pasadas, todo ese registro akáshico. La capa 7, que es la semilla lemuriana, que hablábamos que es todo lo que viene como esa capa lemuriana. Y su nombre en hebreo es el Kadmon Etz Malkut, que significa el primordial del árbol del reino. ¿Y realmente qué significa esto? Esa capa 7, que habla de la semilla lemuriana. Es el linaje de luz, son las memorias de Lemuria, de cuando la humanidad estaba más conectada con el corazón. ¿Y nosotros cómo la logramos activar? Pues logrando estar más en la naturaleza, cantar, estar cerca del agua, poderte sentir parte del todo. Y eso logra que te conecte con tu sabiduría más antigua, más pura. Y entonces la capa 8 es el registro akáshico. Y su nombre en hebreo es el Rosheb Barabot. Y significa el que cabalga las nubes. Entonces es tu historia, cada vida, cada elección, cada energía que has experimentado. ¿Y cómo la logras activar? Bueno, cuando buscas sanar patrones profundos, cuando haces regresiones, cuando honras tu linaje sin cargarlo. Y eso lo que hace es que condiciona gran parte de tus experiencias hasta que llega un momento en que tú eliges liberarte completamente. Es muy hermoso poder hacer este viaje de esta manera como los guías nos llevan y nos van a entregar aquí un mensaje. Los guías que entregaron el día de ayer lo voy a entregar con todo el amor y dice de la siguiente manera: amados seres de luz, bueno, hasta este momento ustedes han recorrido un camino maravilloso. Primero han descubierto que el ADN no es solamente una biología. Luego han ido comprendiendo que existen capas relacionadas con sus lecciones de vida, con sus emociones, y que este despertar espiritual, cuando se conectan con su yo superior, la presencia divina que habita en su interior, empiezan a alquimizar su alma. Hemos dado pasos gigantescos y profundos. Se está entrando a una región del ADN donde ya no se habla solamente de esta vida, se empieza a hablar de la memoria del alma, comienzan a hablar de aquello que han sido desde el origen de los tiempos. Es donde se guardan las historias sagradas. Dentro de todo este viaje en la capa 7, la semilla lemuriana, que representa el momento en el que la humanidad recibió la capacidad de recordar su origen divino. Muchas tradiciones espirituales alrededor del mundo hablan de una edad dorada, un tiempo en que los seres humanos vivían más conectados con la naturaleza, con el espíritu y con la conciencia de unidad. La enseñanza que se les es entregada es que esta memoria aún vive dentro de cada uno de ustedes, que no está perdida, que nunca se ha desaparecido, sino que está almacenada dentro del registro sagrado del ADN. Ahí, como una semilla, esperando florecer. Por eso muchas personas sienten una profunda emoción al contemplar el océano, al caminar por un bosque, al escuchar cantos ancestrales, al observar las estrellas. Algo dentro de cada persona recuerda. No se sabe exactamente qué recuerda, pero sienten que pertenecen a algo mucho más grande. Esa es la capa 7 despertando. Es la memoria
de que son parte de una familia universal. Es la memoria de que la separación nunca fue real. Es la memoria del corazón original de la humanidad. Cuando ustedes vuelven a la naturaleza, honran la vida, se permiten sentir, cuando dejan de correr y comienzan a escuchar, cuando reconocen que la tierra está viva, que cada vez que abrazan un árbol, que agradecen al agua, que observan el cielo con reverencia, la semilla simplemente despierta. La capa 8, que es ese registro akáshico, aquí es donde la memoria de todo lo que el alma ha aprendido surge. No hablan solamente de recuerdos, sino se habla de sabiduría. De todo aquello que se han aprendido siempre va a permanecer. Que nada se pierde, que cada acto de amor, cada desafío superado, cada lección, cada servicio, cada experiencia, todo queda registrado. La enseñanza de esta capa explica algo muy hermoso, que las vidas pasadas no están almacenadas como carpetas en una biblioteca, que no están guardadas detrás de la otra, sino que están todas integradas, que forman parte de la gran obra de arte, como si cada existencia hubiera aportado un color diferente a un inmenso mural llamado alma. Por eso no es necesario recordar cada vida. Lo importante es acceder a la sabiduría que han dejado. La gran enseñanza de la Akasha. Muchas personas desean saber quién fui, pero la verdadera pregunta es ¿qué aprendí? Porque la información importante no es el personaje, es la sabiduría. Es tal vez cuando recuerdas que has sido sanador, sanadora, maestro, agricultor, navegante, líder o tan sencillamente como una madre amorosa. Quizás una persona sencilla que aprendió la compasión. Todo eso sigue vivo. Todo forma parte de quién eres tú hoy en día. El Akasha es como una herramienta de evolución. Esa enseñanza se les invita a comprender algo profundamente revolucionario, que no necesitan revivir el pasado, que pueden traer al presente los dones que ya han conquistado. Pueden pedir, muéstrame la sabiduría que he ganado, muéstrame la fortaleza que ya aprendí, muéstrame la paz que ya desarrollé, muéstrame los talentos que mi alma ya conoce. Y poco a poco, esos dones comenzarán a emerger, no porque sean nuevos, sino porque siempre han estado allí. Esas capas, la 7 y la 8, les enseñan que en la 7 les recuerda que tú vienes de la luz, y la capa 8 te recuerda que has aprendido mucho más de lo que te has imaginado. La capa 7 habla del origen, la capa 8 habla de la experiencia. La capa 7 los conecta con su familia espiritual, la capa 8 los conecta con la sabiduría acumulada. Juntas se muestran que no son principiantes en este camino, sino que son almas antiguas recordando. No crean que han llegado aquí vacíos, no crean que comienzan desde cero. Cada paso que dan está sostenido por miles de experiencias que viven en el interior de su alma. Cada vez que sientan amor sin razón aparente, cada vez que ayudan al otro, cada vez que eligen la compasión en lugar del juicio, cada vez que escuchan el llamado del Espíritu, es su memoria sagrada despertando. No teman lo que fueron, no intenten vivir en el pasado, tomen de él solamente la sabiduría. Las puertas del recuerdo se abrirán cuando estén preparados para utilizarlas con amor, humildad y servicio, no para alimentar su ego, sino para iluminar el camino de otros, porque ha llegado el tiempo en que la humanidad ya no debe recordar quién fue, ha llegado el tiempo de recordar quién es. Con profundo amor, los maestros de luz. Y bueno, amorosa familia, mensaje entregado. Damos gracias a estos amorosísimos maestros de luz por sus enseñanzas
Y cerramos la enseñanza del día de hoy con una oración sencilla. Yo los invito a todos que nos detengamos por un momento, cerremos los ojos y llevemos las manos al corazón. Y ahí, con las manos en el corazón, vamos a decretar que damos gracias profundas a la fuente divina que todo lo es. Gracias por la comprensión de esta enseñanza. Gracias por recordarnos lo que es vivir completamente abiertos y despiertos hacia nuestra divinidad. Y también cómo las memorias del alma están registradas en el Akasha. Damos gracias por esta guía, por esta comprensión. Infinitas gracias a nuestros maestros, guías, seres de luz, madres cósmicas, a todas las jerarquías espirituales por acompañarnos, cuidarnos. Así que decretamos que así ha sido, hecho está, decretado está. Yo soy amor, yo soy, nos amamos. Yo soy conciencia crística en expansión para toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén.